Dan Peña, Somos Educación, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por darme esta oportunidad. Muy agradecido. Maestro, eres un maestro y psicopedagogo afincado en Cantabria, pero podemos decir que has sido maestro de mundo. Y de tu variada experiencia nace este libro que tengo entre mis manos, Lo Invisible en Educación, con la editorial Ediciones Descubrir y con la colaboración del Gobierno de Cantabria, lleno de Ujú. datos, historias, casos prácticos y ejercicios. Pero antes de adentrarnos en él, me gustaría empezar con un poquito, no sé cómo lo ves, de historia comparada, aprovechando esos viajes que has hecho por el mundo. ¿Nos Sí. puedes decir en qué países has dado clase y qué sensaciones te han dejado? Bueno, como clase, formalmente en España y en el Reino Unido. En el Reino Unido también soy profesor titulado, al igual que aquí en España, y en España también soy psicopedagogo. Y luego sí que he viajado, estuve viviendo una temporada también en la India, y aunque allí no haya dado clases, ha sido también una buena escuela. Pues sí. Eh, Sí, la verdad es que es otra forma de mirar al mundo y muy enriquecedora. Mm, Me cambió bastante la vida. ¿En qué sentido? ¿Qué experiencias has tenido por la India ya que te has llevado, por ejemplo, al aula? Bueno, por ejemplo, es otra forma de mirar completamente distinta a la realidad, ¿no? Y toda la sabiduría que también ellos tienen, ¿no? Acumulada de tantos siglos de historia. El tema de la meditación, aprender a observar, a mirar las cosas desde otro punto de vista, a centrarse también en la propia tranquilidad a la hora de gestionar la clase, a la hora de gestionar las cosas, ¿no? Es, no sé, yo me sentí muy cómodo desde el primer momento en que llegué allí a la India y la verdad que fue una experiencia maravillosa, me cambió la vida. Sí. No sé cómo eras antes de ir a la India, pero dices que te cambió la vida. ¿Puedes decir que te ha bajado las revoluciones, a lo mejor, a la hora de hacer las cosas, más tranquilidad, más calma? Digamos que es como no es tanto en lo externo, porque muchas veces estamos revolucionados y el ritmo de vida te exige estar completamente a tope todo el tiempo y muchas veces yo también me estreso, me enfado, ¿no? Mm, Pero sí que cambió algo desde el punto de vista en el que yo miraba la realidad desde dentro, ¿no? Algo ujú. hizo clic y algo cambió dentro que hizo que también la forma de ver lo externo cambiara. Ya. Entonces, eso fue como, yo creo que hubo como una profundización, ¿no? Mm, De comprensión, ujú. y algo cambió, sí. Y eso que hablas del autoconocimiento dentro del libro, pero antes de empezar a abrir e irnos por estas páginas maravillosas, nos vamos con este título que dice que es lo invisible en educación. Y me gustaría rescatar un poco al principito y preguntarte, ¿es lo invisible esencial? Es lo esencial y fundamental, exactamente, según mi propia opinión, como yo veo las Ujú, cosas, ¿no? Que es la ujú. mía, quiero decir, tampoco es ninguna verdad absoluta, pero sí, para mí es lo esencial, lo invisible, lo que no vemos. Mm. Luego hablaremos y profundizaremos un poquito más de este tema de lo invisible que poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata. Pero hablabas de la India que te ha cambiado un poco la vida, ¿no? Y esa mirada que tienen, esa mirada posiblemente más consciente que mencionas, ya que es producto de tus experiencias este libro, pues seguro que esa mirada más consciente viene en parte de ese viaje a la India y de conocer más sistemas y más modos de vivir. Es ajena a lo bipolar, como hablas también de lo, no todo es negro o blanco, grande, pequeño, bueno o malo, ¿no? De esos extremos, ¿no? que planteas. En una búsqueda de autoconocimiento que antes te comentaba y siendo siempre honesto con uno mismo y con un despertar hacia los demás. ¿Nos permite esa mirada más consciente estar más atentos, viviendo el momento con más intensidad y y por consiguiente más entregados con lo que estamos haciendo? ¿Puede ser? Sí, para mí, por ejemplo, lo importante fue, o sea, la India fue el escenario donde sucedió parte de mi cambio, pero ese cambio no hubiera sucedido, aunque me hubiera Mm, ido a la India, si no hubiese una predisposición interna a cambiar. Digamos que fue el escenario, pero mm, podría haberme sucedido en cualquier otro lugar, ¿no? ujú.
Lo que yo empecé a ver en la India en relación a lo que dices del cambio con los demás y todo esto, es que el cambio empieza por uno mismo. O sea, yo solamente puedo ofrecer aquello que yo he conquistado en mí primero. Mm, Si yo no me entiendo a mí mismo, si no entiendo mis propios procesos, si no entiendo por qué me sucede lo que me sucede, no te voy a poder ayudar a ti, porque la comprensión es una, y es una para todos. O sea, en la medida en la que yo entiendo y profundizo mi mirada, soy capaz de que mi mirada se expanda, ¿no? Y en la medida en que mi mirada se expande, puedo alcanzar y comprender más realidades de otras personas. Sin embargo, estoy encerrado en mí mismo, en mi dolor, no voy a poder salir de mis propias barreras, pero eso no es, en nuestra cultura eso es como que somos culpables de algo y no somos tampoco culpables de no entendernos. Es una cuestión de ir más allá, pero, pero sin culpa, ¿no? Y Pero eso es mi, lo que propongo un poco en el libro. sí, pero mi percepción es que hay veces que puede darnos miedo ese autoconocimiento, Porque tenemos, describirnos, evaluarnos, ¿no? porque tenemos una imagen de nosotros mismos como fija, un autoconcepto, ¿no? Entonces hemos basado nuestra seguridad, nuestro sentido de ser, digamos, en relación a esa imagen prístina que tenemos de nosotros mismos. Mm, Pero si empezamos a vernos como seres humanos que estamos aprendiendo, que vamos evolucionando, que vamos comprendiendo también nuestra propia humanidad, ¿no? Yo pienso que eso es lo más importante de todo. mm, Podemos empezar a tomar aire, ¿no? Y a mm, relajarnos, ya no sentirnos amenazados. Que yo pienso que muchos de los problemas que tenemos en las relaciones personales tienen que ver con esa sensación de amenaza, ¿no? De me mm, está tocando algo de mí que no. ujú. Entonces, bueno, es a través de la comprensión. Yo creo que la comprensión es la clave absolutamente de todo, ¿no? Y además la percepción que tenemos de uno mismo es muy diferente. Puede pasar, por ejemplo, nos grabamos en vídeo, nos escuchamos y decimos, uy, yo digo esto de esta manera, lo dije así, utilicé esta palabra, me muevo así, gesticulo. Entonces, dependiendo del contexto, ¿no? De las emociones del receptor, del emisor, el apego que haya, que esto lo mencionas, un gesto puede ser insignificante o también puede dejar una huella muy profunda. Total, Además, total. hablas de algo que me sorprendió, ya había leído, pero es verdad que vuelves a leerlo y te sorprende, que es ese apego que hay ya, el feto, ¿no? Cuando está dentro de la barriga de la madre. Y me dio que pensar, y te voy a hacer una pregunta, ¿podría ser que al tener embarazos más estresantes, ya que continuamos con nuestra jornada laboral durante gran parte del mismo, sea una de las causas de que los niños ahora sean más moviditos o activos? Pues yo eso ya no te podría responder porque la verdad es, esa parte yo no la controlo, ¿no? Lo que sí Ujú, sé es el tema de los impactos emocionales que ujú. la madre recibe, que evidentemente tienen un impacto sobre el feto, ¿no? Porque Sí, es así. Pero ya el pensar que nuestro estilo, no te podría responder, no lo sé. es curioso, ¿eh? Porque yo estoy con más amigas y decimos, madre, pero si nosotras éramos muy tranquilas, éramos niñas, ¿qué tal, no sé qué? Y a lo mejor, pues con nuestros hijos los vemos muy activos, tan movidos, no paran. Esto, qué curioso es, porque Porque, bueno, yo sí tengo, también es verdad que ahora hay muchísimos más estímulos desde muy pequeñitos. externos. Ujú, Entonces están muy expuestos a todo tipo de estímulos, mucho más de lo que estábamos nosotros. Entonces, ujú, obviamente, si el sistema nervioso está recibiendo más estímulos, hay mayor respuesta también, ¿no? Yo, ujú. vamos, pero tampoco lo sé, no tengo la certeza absoluta de que eso sea de esa forma. Lo dejamos ahí porque son frases y cosas para reflexionar, ¿no? Uno que cuando Sí. se convierte en madre, profesora madre, es que la verdad que estos temas preocupan y siempre están en la cabeza. Lo importante no es tanto a veces de dónde vienen las cosas, que lo es, pero sino cómo lo gestionamos
y cómo hacemos que eso que nos está sucediendo podamos manejarlo de una forma adecuada, ¿no? Y el segundo paso, más profundo, sí sería ver de dónde viene y entender por qué viene de esa forma. Pero, pero sí, cómo lo gestionamos y el impacto que eso tiene en la realidad, yo creo que eso es fundamental. Lo que pasa que hay veces que la realidad y luego lo que tenemos en nuestra cabeza a veces no tiene mucha conexión y eso mismamente lo vemos en educación, porque en el cartel la educación nos vende, entre otras muchas cosas, ¿eh? Que se valora el bienestar emocional de los niños, pero luego en la realidad, ¿qué sucede? Porque el tiempo y la programación no nos dejan respiro, porque tenemos que dar todos los contenidos. En charlas con jóvenes son muchos los que me dicen que hay varios compañeros docentes que llegan y no te dicen ese mágico buenos días, sino lo primero que te dicen es abrir el libro. ¿Falta tiempo en las aulas, tiempo de calidad humana y de ser ejemplo? Yo creo que también nosotros como maestros a veces estamos sobrepasados, ¿no? Mm, Y yo lo que veo muchas veces en el tema pedagógico es que hablamos todo el tiempo de métodos, pero poco se habla también del bienestar de los maestros. O sea, para que los chavales también puedan estar bien, el maestro tiene que estar bien, ¿no? pues sí. Entonces, muchas veces estamos ahogados por los horarios, por el papeleo, por un montón de cosas que no nos dan tiempo a respirar y a centrarnos en lo importante, en el bienestar de los niños, ¿no? Porque tengo que dar esto, porque lo otro, Ujú. porque me exigen esto otro, porque... Entonces, em, es importante también que como maestros nos cuidemos, ¿no? Y nos Sí, apoyemos entre nosotros. sí, porque además al final acabar con las guerras, tener buenas relaciones, comunicación entre las personas no se gana a través de los contenidos, sino también de cómo interactuamos entre nosotros, ¿no? Y es una parte que a veces no tenemos tiempo para tratar en el aula. Y sin embargo, estamos educando, o sea, nosotros somos el modelo a través del cual educamos. Mm, Nosotros, desde la perspectiva antigua, el maestro es, digamos, una figura neutra y lo que importa son los contenidos que da, ¿no? Pero sabemos que tenemos neuronas espejo, es decir, que mm, nosotros ujú, aprendemos a través de la imitación, ¿no? ujú, Y que aprendemos a través de la persona que tenemos enfrente. Entonces, eso debería hacernos cambiar, pero no a nosotros como maestros, sino también replantear un poco el sistema, ¿no? ujú. En el que se valore también, porque yo creo que es un sistema que tampoco valora el bienestar de los maestros. No. Eh, no hay apoyo Mm, a, pues, no sé, igual psicológico o, ¿no? Estamos pasando, por ejemplo, hay por etapas igual complicadas y alguien igual necesita ayuda. ujú. El tema de la ayuda es muy importante. Sí, porque hablando con los jóvenes también me decían, bueno, pero hay algunos profe que también llegan y dicen buenos días y nadie le contesta. Y digo, "Bueno, claro, es que ahí también nos pasa que a lo mejor acabamos quemándonos. Entonces, al final es todo un ciclo que se repite y también está la familia, ¿no? Que también es parte de la educación de los hijos. Entonces, mm, la comunidad educativa deberíamos de volcarnos todos en esta tarea, ¿no? Y enlazo con temas que hablas. Perdona, Adán, ¿querías decir algo? Sí, no, que deberíamos responder a eso, Sí. pero primero tenemos que mirar a nosotros, nos tenemos que mirar a nosotros mismos para ver en qué aspectos nosotros no estamos disponibles. Mm, ujú, Porque si, por ejemplo, una cosa es lo que hablamos, lo que tú lo has comentado antes, ¿no? Lo que debería de ser, lo que nos ujú, marca la ley, lo que dicen tal, y otra cosa es la realidad. Entonces, yo creo que es más sano partir de la realidad y asumir la realidad como lo que es. Porque podemos estar comentando lo que dice la ley, que valora esto, valora lo otro, pero en realidad, si eso no está sucediendo, no es real. Entonces, hay que partir de la realidad. ¿La realidad cuál es? Que somos seres humanos que estamos por procesos, que también como maestros, como psicopedagogos, como padres, porque aquí incluyo a todo el mundo, somos seres humanos y estamos pasando por procesos. Y hay veces que tenemos etapas en nuestra vida que nos resultan más complicadas, que no sabemos cómo gestionarlas. Entonces, si no partimos desde ahí, eh, y
volvemos otra vez como a ir a lo antiguo y vernos como si fuéramos neutros y hablamos como, es que los alumnos, es que el sistema educativo, yo creo que hemos estado mucho tiempo en ese lugar y creo que si realmente queremos cambiar las cosas, debemos partir desde la realidad, siendo honestos, o sea, siendo Ujú, honestos cada uno de nosotros de qué me está pasando, qué es lo que veo, cuáles son mis dificultades y por qué está sucediendo esto, qué necesito también, ¿no? Es muy importante también. Mira, necesito en estos momentos, me está pasando algo como padre, necesito ayuda, necesito que me digan, no sé cómo gestionar esta situación. Y yo creo que en ese sentido sí faltan, por ejemplo, profesionales en el sistema educativo que puedan también echar una mano de otras formas, tanto a ujú, maestros como a padres, ¿no? ujú. Eso sería la Pues ayuda externa ideal, sí. Pero, por ejemplo, en una interna de autoconocimiento, es verdad que yo creo que no debemos de olvidar nunca que fuimos niños, que fuimos adolescentes y todas las emociones que sentíamos y todas las emociones que vas comentando en el libro, ¿no? El amor, la conciencia, la disciplina, la muerte, el dolor, la culpa. Y hay una que me preocupa, me tocó muy de cerca, que es la frustración. Porque te puedo comentar, yo siempre fui una niña que me frustraba con un 8, incluso a veces con un 9, ¿no? Y sufría muchísimo. Pero creo que esa frustración también me ayudó a superarme y a seguir aprendiendo, a mejorar. ¿Es siempre la frustración sinónimo de perfeccionismo? no, una de las cosas que propongo también en el libro es que utilizamos palabras, pero cada uno utiliza la misma palabra para Mm, describir cosas distintas. mm, Entonces, que cuando utilizamos una palabra tenemos que especificar a qué me estoy refiriendo cuando uso esa palabra, porque esto me pasa también en mi vida cotidiana, que a veces ves mm, que cada persona utiliza la misma palabra, pero está en su cabeza tiene una representación mm, completamente distinta. Entonces, cuando hablamos de frustración, habría que ver, ¿no? Qué tipo de frustración, cómo se genera, cuál es la situación y entonces desde ahí ver cuál es la situación, ¿no? Pero no, ¿Alguna? no siempre es síntoma de perfeccionismo, hay, es que habría que mirar, ¿no? Ya. No soy muy amante yo de hablar en general, de generalizar las cosas, porque precisamente es eso, ¿no? Como que cada situación es única y cada situación es distinta. Todo eso convierte que la educación se complica más, ¿no? Porque al final no dejamos de tener muchos alumnos en el aula con muchas emociones, Exacto. Pues claro, y situaciones. necesitamos también un tiempo nosotros para observar, procesar, ver qué sucede, ver los procesos de los chavales, en dónde están, qué les está pasando. Y también has visto que hay como, tenemos una hora para preparar, pero bueno, en realidad utilizamos mucho más para preparar materiales, para ver cómo vamos a organizar la clase y todo esto, pero en realidad eh, bueno, es verdad que también pasamos mucho tiempo, en mi caso, ¿no? Pensando en los alumnos y ver cómo puedes ayudar, cómo puedes hacer en tu tiempo libre, ¿no? Sí, sí, sí. Dando un paseo y estás, ¿cómo podría esto y cómo lo otro? ¿Y qué puede estar pasándole a esta persona? Pero no tenemos como un tiempo como, digamos, por ley para, digamos, vamos a utilizar una hora a la semana para reflexionar sobre lo que pasa, ¿no? Ujú, Y eso también nos dice mucho del tipo de sistema que tenemos, ¿no? ujú, Es un sistema en el que lo que importa es hacer, hacer, hacer. ujú. Yo Y recuerdo durante mi estancia en Inglaterra, en Londres, nuestro tutor nos permitía ir a hablar con él individualmente para comentarle un poquito cómo íbamos nosotros mismos. Nos preguntaba, ¿cómo ves las clases? ¿Cómo ves el ritmo? ¿Cómo ves tal? Nos preguntaba para poder mejorar, ¿no? Y la verdad que ese momento de poder hablar sin que nadie más te esté escuchando, porque siempre parece que si nos escuchan hablamos diferente, puede ser, nos daba pues una conexión con nuestro tutor total. que era, nos acercaba y al final también eso es una magia, ¿no? Que creaba, él también nos llegaba a conocer mejor, porque es verdad que estábamos más Porque cómodos. cuando te preguntan individualmente, tú sientes que importas, ¿no? Y También, cuando, sí, sí. y cuando Ujú. sientes que importas, te sientes incluida. Y cuando te sientes incluida, quieres participar, ¿no? Mm. Sí, Y sí, quieres ser porque parte.
hay muchos alumnos, cuando estamos enfrente de ellos, hay muchos que nunca les han preguntado nada. Sí, Y entonces, sí. cuando les preguntas, les haces ver que te importa su opinión, es un poco incluso sorpresa, ¿no? Para ellos. Y a lo mejor ahí ya te los estás ganando, por lo menos para que atiendan un poquito y que aprendan algo, ¿no? Pero es verdad, es triste, pero tenemos que, parece, menos tiempo para poder escucharles. Y es algo importante, tanto como yo siempre lo digo, ¿eh? Como padres, como docentes. Y es un Y poco porque triste. muchas veces también estamos con tú, ¿no? Sí, sí, Con sí, sí, sí. pensando en cosas, y realmente no estamos presentes. O sea, no Mm. es como Sí, 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 sí. Esa mirada estamos consciente y ese estar sí, conscientemente en un sitio, sí, sí. Sí, sí, eso sucede, porque además cuando estamos se disfruta muchísimo más, sí, entonces es algo, y es gratis, es que podríamos hacerlo, ¿no? Es una tarea psicológica de cada uno que ayuda un montón y te hace estar mucho más feliz. Pero además es curioso porque no les escuchamos mucho, pero vivimos en una nueva era, puedo decir, de conocimiento del niño, porque años atrás, si lo mencionas, era un ser obedecedor y en la actualidad gana importancia, incluso en alguna casa, cobrando muchísimo más protagonismo y delantera, ¿no? ¿Es suficiente con que uno haga su deber como padre o se necesita de una conciencia social de responsabilidad en esta tarea de criar a nuestros hijos? wow, qué pregunta, ¿eh? Qué buena. No sé si te la voy a poder responder, ¿no? Pero, creo que están las 2 partes, ¿no? Mm, O sea, es importante también entender que somos una sociedad y como sociedad estamos también, aunque no tengamos hijos, también somos responsables de alguna forma, ¿no? sí. Y es importante porque al final van a ser los que el día de mañana dirijan la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues Cuando sí. nosotros seamos más mayores. Sí, sí. Yo creo además hay veces que da hasta miedo. Yo como docente, no sé si a ti te pasa, a lo mejor estoy con hijos de amigos y a mí me sale decir cosas, o a lo mejor incluso chavales que ves por ahí que hacen algo, a mí me sale decir, porque estamos como continuamente intentando, ¿no? Ayudar a que toda la Sí, atmósfera sea mejor, ¿no? Y me sale decir, y hay veces que a lo mejor hay que, no sabes hasta dónde puedes, si puedes pasar esa sí. línea, ¿no? De decir, porque Sí. realmente cada uno tiene sus padres y cuando están con ellos son ellos los que tal. Pero es verdad que a lo mejor a nivel social, si todos nos involucráramos un poco más, a mí no me importa si tienen que coger al mío y decirle, oye, a la o tal. Y yo además lo voy a defender porque sí es con sentido común, ¿eh? Pero que es verdad que falta un Sí, poquito de eso. falta un poquito de eso y también creo como que como venimos de un estilo muy, muy autoritario, en el pasado me refiero, de crianza, eh, se ha pasado como al otro lado, ¿no? Y tampoco es el otro lado, o sea, Ujú, no hay, en el sentido, cuando hay extremos, ahí está el problema, porque mm, pasar de un lado al otro o sea, lo que tiene que haber es discernimiento, ¿no? ujú, En nuestro estilo de, de- de crianza, ¿no? O sea, mm. algo está, que sea tu hijo no justifica todo, por ejemplo, ¿no? Pues sí, y ahora además que estamos en verano, que estamos viendo a los críos jugar en la playa y eso, te voy a hacer una pregunta que creo que nos hace reflexionar. ¿Crees que han destrozado toda la vida castillos de arena ajenos los niños o lo veo yo ahora que soy madre? A que, que Literal. Literal, cuando ves a un niño que otro tiene una cosa y va y lo destroza, lo del otro. ¿Eso ajá. crees que es algo nuevo? ¿Es un comportamiento nuevo de la sociedad? O es que yo ahora lo veo y siempre ha pasado y lo veo ahora que me fijo más que soy madre e intento que... Yo lo que creo es que ahora todo es mucho más visible que antes. Ujú, Antes, los niños, bueno, incluso nosotros nos escondíamos también más porque como había un estilo más, digamos, autoritario, si la hacías, mm, te metías en problemas, ¿no? Ahora yo creo que también está todo mucho más visible. ujú. Entonces, no sé si realmente hemos cambiado o simplemente todo es más visible y de alguna forma todo es más sincero también en un punto, ¿no?
Ujú. Pero el tema de destruir y todo eso, yo creo que también esos son parte de las etapas que pasan De los aprendizaje. niños. Lo Ujú. importante es no juzgar eso, sino entender y explicar y que los niños puedan entender, ¿no? Cómo gestionar su frustración, porque a veces rompen cosas porque no saben cómo gestionar sus emociones o la ira o lo que sea, ¿no? O sienten envidia, hay que explicar la envidia, pero para explicar la envidia tenemos que entender nosotros como adultos cómo funciona la envidia también en nosotros mismos. Ujú. ¿Qué resultados tiene? Eh, claro, porque como he dicho antes, no podemos enseñar nada que no esté vivo en nosotros mismos, ¿no? Y que no hayamos hecho nosotros una reflexión previa, que es un poco lo que el libro invita, ¿no? El libro Ujú. invita pues a conocer esos procesos, ¿no? Y a poder trabajarlos también. Por eso es que tiene alguna investigación, porque yo no quiero venderle la moto a nadie. Yo Mm. quiero realmente transformar las cosas y cada uno desde donde está, cómo está y, y eso es lo importante, ¿no? Que sigamos evolucionando, que no nos quedemos en la justificación de nosotros mismos de yo soy así y ya está, Ujú. porque eso no conduce a ningún sitio positivo, eso no nos hace crecer, digamos. No, entre los sentidos que hablas, además, para ello está el empático, ¿no? ¿No Sí. crees que necesitamos o necesitaríamos comprar tarros de empatía y orejas libres de prejuicios? ¿Tú no crees que siempre utilizamos, que eso fue también porque he dedicado pues el tema de la empatía, ¿no? Que hablamos siempre, utilizamos la palabra empática, o sea, empatía de una forma como la utilizamos muchísimo, pero cuando alguien te dice qué significa, qué es la empatía o qué es ser empático o cómo, porque también todo esto se enseñan todos los procesos, o sea, yo lo que muchas veces me asombra es que cuando utilizamos terminología emocional, eh, utilizamos las palabras y se dan por hecho, Ujú. pero no nos detenemos a explicar qué Mm. significa, cómo funciona, cómo podemos ser eso, cómo podemos manejar las situaciones. O sea, claro, resolvemos por ejemplo, si vamos a hacer una operación de unas multiplicaciones, enseñamos paso por paso. Pues ahora tienes que colocar así los números, va en este orden, tienes que hacer esto, al final haces la suma y este es el resultado que te da. Pero cuando hablamos de empatía, no hacemos eso, no decimos, mira, primero pasa esto, luego esto otro, luego puedo trabajar esto de esta forma. Cuando no lo hacemos, no hay. Y claro, realmente, o sea, está genial el tema de las multiplicaciones, son necesarias, pero en una sociedad donde nos está demandando constantemente estar en relación o trabajar con otras personas, es como una multiplicación el tema de la empatía o cualquier otro tema emocional, cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono la frustración, cómo entiendo por qué me siento frustrado, qué es lo que me está pasando, cómo puedo comunicarlo, ¿no? Pues sí, 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 sí. Pero además es eso que decías antes, que cada uno tenemos nuestra propia percepción o definición de todas las emociones, ¿no? Según nuestras experiencias y lo que hayamos vivido. Y me voy a atrever a decir la mía propia de lo que creo que es la disciplina, que también hablas de ella, es otra de las que me gustan, ¿eh? De las que me gustan hablar. Yo en mi vida creo que ha sido orden, o es orden, y por lo tanto también es tiempo que ganas con ese orden y camino andando que al final solo te lleva a una meta que es el seguir aprendiendo, el aprendizaje. ¿Cómo valoras tú la disciplina? Sí, bueno, claro, cada vez que hablamos de un concepto depende también en el tipo de persona sobre que, porque en cada persona es distinto el tema, cómo Ujú. se aplica la disciplina, ¿no? Por ejemplo, disciplina también es tener que escribir un libro, tener que Mm. levantarte todas Ujú. las mañanas, tener que dedicar tiempo a ello. Ujú. Estoy de acuerdo con que la disciplina es orden. Yo estoy de acuerdo con que facilita la vida, sí. Ujú. Eh, También dependiendo de cada persona y cómo lo aplique, ¿no? Pues sí.
Sí, sí, Sobre sí, sí. todo, no castigarnos si en algún momento no somos disciplinados, porque, mm, podemos castigarnos 50 veces, pero lo que sirve es entender qué es lo que nos sucede, porque eso es lo que nos hace cambiar. Cuando yo entiendo, me puedo estar castigando 5 semanas pensando en: "Oh, no lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien". No, bueno, quizás me lleva a algún lugar, no lo sé, no soy yo quien para juzgar, pero lo que te sirve es entender qué fue lo que pasó, porque de esa manera puedes solucionarlo y la próxima vez ya no te va a pasar. Ujú. Es Adán, quiero acabar porque era curioso que dices en el libro que la meta de la educación es comprender profundamente la realidad. Hace un ratito me decías que hay que partir de esa realidad, ¿no? Y en mi caso te tengo que decir que yo me metí en la docencia por ese descubrimiento de la realidad en la primera clase práctica que di y me atrapó totalmente y así pues 18 años, ¿no? Desde entonces. Muy curioso la percepción de cada uno, pero claro, con la mente siempre abierta, yo creo, a seguir aprendiendo de nuestros alumnos como tú has aprendido de tus alumnos. Y con esto son los te mejores digo, profesores, sí, 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 los sí. alumnos, los compañeros, los padres. Somos de arcilla y nos vamos moldeando también según ellos, ¿no? Porque Totalmente, van cambiando y nosotros tenemos que ir cambiando a compás de ellos, claro. totalmente. Pues Adán, gracias por sumarte a Somos Educación. Maravilloso libro. Eh, y yo voy a dejar ahora en clave, sin comentar, para aquel que lo quiera leer, que yo me pido para Reyes un poquito más de conciencia emocional, ¿eh? Y a ti te voy a invitar a seguir siendo aprendices porosos, que creo que también lo pillas. Total. Lo saqué de tu libro. Y así en clave invitamos al resto de personas que lo lean porque todavía estamos en verano, es momento de leer, tenemos un poquito más de tiempo y es una lectura que merece la pena para todos los docentes, incluso familias, ¿no? Comunidad educativa, para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Lorena, por la oportunidad y a Somos Educación por este proyecto tan maravilloso que tienes. Muchísimas gracias. A ver si nos conocemos en persona y Vivimos nada. cerca porque estamos Cantabria, Asturias. Sí, sí, no lo vamos a tener difícil, yo creo, ¿eh? Así que nada, lo dejamos pendiente, una reunión en persona y muchísimas gracias por escribir esta maravilla de libro. Muchísimas gracias.